Que saludamos a los que nos ven a través de las redes sociales, nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, y les avisamos que a partir de la siguiente semana los lives se van a pasar o van a migrar a la página o al canal de YouTube más bien, ya que hay más gente que nos sigue en esta red social, además de que en otros países están comenzando a suscribirse al canal. Gracias a Dios ya pasamos los 100 suscriptores y les damos las gracias de que tengan a bien el buscar el Evangelio de verdad. Así que próxima semana vamos a estar en YouTube en vivo y en Facebook retransmitiendo nuestras diferentes sesiones. Así que les recordamos que estamos estudiando la serie del libro de Romanos o del Evangelio de Romanos, y más que una serie es un estudio sistemático, es un estudio expositivo, ya que vamos versículo a versículo estudiando este libro. Es un estudio que nos va a llevar, yo les decía que un año, pero creo que es imposible, nos va a llevar como 4 años estudiar el Evangelio de los Romanos, porque llevamos más de medio año y no terminamos ni el capítulo 1 todavía. Así que como 4 años nos va a estar llevando estudiar todo el libro de Romanos. Le doy gracias a Dios porque podemos tener tiempo de estudiar el libro de Romanos. No vamos brincándolo, sino que vamos verso a verso, y eso va a alumbrar mucho en nuestros pensamientos, en la forma en la que percibimos el Evangelio. Así que gracias a Dios por esto. Seguimos con el versículo 19 del capítulo 1. Así que vamos a darle desde el versículo 18 rápidamente lectura para repasar solamente un poco y brevemente de lo que hemos estudiado. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Estos son los versículos desde el 18 y 19 que estudiamos, y hasta el versículo 21 que vamos a estar estudiando en esta sesión. Pero antes que sigamos, tenemos que poner bien en claro las bases de lo que ya hemos estudiado. Y es importante que observemos cuidadosamente que Pablo presenta el Evangelio, y que él comienza presentando el Evangelio con la ira de Dios. Eso es lo que estudiamos en las sesiones pasadas, que primero debemos de presentar el mensaje con el problema y después con la solución, porque es la manera en la que Pablo está comenzando a presentar el Evangelio a la iglesia de Roma a través de esta carta. Pablo comienza a hablar acerca de la ira de Dios, empieza a mostrar las características de la ira, su naturaleza, su causa, su alcance, como ya lo hemos estado estudiando, y después de ello, amados santos de Dios, nos damos cuenta que de dónde proviene esta ira, y dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad. Antes de presentar entonces las buenas nuevas, él presenta las malas noticias. Antes de presentar lo bueno del Evangelio, él presenta lo malo, o lo malo que nosotros vivimos y lo caídos que estamos, para que podamos entender cuánto necesitamos el Evangelio de Dios y estas buenas nuevas. Y básicamente, amados santos de Dios, hay 2 maneras de presentar el Evangelio. No sé de qué maneras te hayan enseñado a ti a presentarlo, si alguna vez tomaste un curso para evangelismo, etcétera, etcétera, pero creo yo en mi persona que hay 2 maneras básicas de presentarlo. La primera es sobre la base del beneficio personal. Esa es la primera forma en la que podemos presentar el Evangelio, sobre la base del beneficio personal. Lo puedo resumir en algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo me puede beneficiar el Evangelio? ¿Cuáles son los beneficios del Evangelio? ¿Cuáles son las ventajas de ser cristiano? ¿El Evangelio me hará más feliz, me hará más exitoso, me hará más dichoso? Esta es la primera manera de presentar el Evangelio, el beneficio personal. ¿Cómo contribuye a mi vida el Evangelio? Pero la segunda manera de presentar el Evangelio es sobre la base de la necesidad personal.
Ya no el beneficio personal, sino la necesidad personal. ¿Cómo podemos decir esto? Se los voy a explicar. Esta forma de predicar significa o dice que el hombre es un pecador sin defensa, sin esperanza, y está bajo la ira de Dios y bajo la condenación de Dios, que es lo que hemos venido estudiando estas semanas, ¿verdad que sí lo vamos ubicando? Entonces, nosotros necesitamos ser salvados, de otro modo estaríamos perdidos por la eternidad. Son dos maneras en las que se puede presentar el evangelio: el beneficio personal y la necesidad personal. ¿Cuál es la manera correcta de presentar el evangelio según Romanos nos ha estado enseñando a lo largo de este más de medio año que llevamos estudiando el evangelio a los romanos? La segunda. El evangelio a los romanos nos enseña que debemos de predicar sobre la necesidad personal por encima de los beneficios personales que puede tener una persona. Pero hoy en día la manera más famosa y más habitual de predicar el evangelio en las iglesias es por el beneficio personal, no por la necesidad, amados santos de Dios, sino por el beneficio. Hoy la iglesia enseña que tienes que buscar a Dios para que seas feliz, para que haya libertad financiera, para que tengas sanidad, para que tú seas próspero, para que tu matrimonio se restaure, para que tengas el coche de tus sueños. Estaba escuchando a la antigua cobertura que nosotros tuvimos, un hombre que se hace llamar apóstol a sí mismo, una iglesia muy grande de 6,000 miembros, y lo escuchaba hace como medio año predicar de esta manera, y él decía: tú debes de predicar a un Cristo en victoria. Pero cuando tú prediques este Cristo, decía este pseudo pastor, yo le digo apostolobo, este apostolobo decía: tú debes de predicar a un Cristo en victoria. Si la gente llega, tú llegas a la gente diciéndole: Cristo te puede rescatar, Cristo te puede hacer más próspero, Cristo puede darte la casa de tus sueños, pero tú vas vestido con una ropa rota, sucio, hueles feo, no estás bien cortado de tu cabello, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que la persona va a aceptar ese evangelio? Es lo que dice este señor, no se vayan a espantar, no es lo que estamos enseñando. ¿Tú crees que la persona va a aceptar el evangelio? Y los hermanos: no, pues no, por supuesto que no. Dice: tú debes de irte con tu traje, debes de irte con tus zapatos bien boleados, debes de reflejar, escucha la manera en que ellos predican, de reflejar la victoria de Cristo en tu vida para que la gente quiera esa victoria que tú estás predicando. Parece escucharse bien, parece sonar bien, y cuando tú le predicas esto a la gente: Dios puede darte lo mismo que yo tengo. A ver, ¿qué es lo que tú tienes? Tengo un buen coche, tengo una buena casa, tengo una buena esposa, un buen esposo, etcétera, etcétera. La gente va a buscar a Cristo por los beneficios que Cristo puede darles, pero ellos no entienden el problema en el cual nos encontramos como seres humanos. Ellos no han entendido los primeros 22 versículos del capítulo 1 de Romanos, lo que ya hemos estudiado, que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios y que hay un problema enorme llamado pecado que nos separa de Dios. Amados santos de Dios, hoy la iglesia se ha reducido el mensaje del evangelio. Hoy la iglesia ha reducido las verdades del evangelio a solamente un Dios de milagros, a solamente un genio de la lámpara en el cual tú vas y le dices: dame, y él tiene que estar a tu orden y a tu disposición para hacer. Y cuidado si no lo hace, porque tú puedes levantar la mano y decir: Señor, tú lo prometiste, en tu palabra dice, etcétera, etcétera. Hoy se enseña a la gente a declarar, hoy se enseña a la gente a establecer con su boca: yo declaro sanidad, yo establezco una libertad financiera, yo declaro cielos abiertos sobre mi hogar, declaro cielos abiertos sobre mi municipio, etcétera, etcétera. Y el evangelio ahora parece más metafísica que evangelio. La metafísica, ¿qué enseña? Lo que tu mente crea y piense, eso es lo que va a hacer. Tú piensas que eres sano y vas a ser ¿qué? Tú piensas que vas a ser rico y vas a ser rico. Mentalízate, confiésalo, levántate en la mañana y di: hoy va a ser un gran día, hoy va a ser un día bendecido. Hoy así están los pastores.
Hoy, el otro día, otro pastor conocido nos decía, Waldo, a mi papá, Waldo, te doy a dar la oración comando, le decía a mi papá. Te voy a dar la oración comando, y esta oración comando la vas a orar todas las mañanas, la misma oración todas las mañanas. Y esta oración dice: hoy me levanto porque soy un soldado que estoy en guerra, pero sé que Dios pelea las batallas por mí. Hoy me levanto en victoria, etcétera, etcétera, proclamando, declarando bendición, amados santos de Dios, porque es el evangelio que se predica hoy en día, el evangelio de los beneficios, el evangelio de lo bueno que se puede adquirir en Cristo. Esto es verdad, por supuesto que es verdad. La Biblia nos enseña que hay muchos beneficios, pero la manera bíblica en la que Pablo nos enseña a decirle a la gente: vengan a Cristo, es decirles: ustedes son pecadores, hay un problema en ustedes, y ese problema solamente puede ser sanado a través de la fe y el reconocimiento de que Cristo murió por ustedes. Ustedes necesitan arrepentirse antes de recibir los beneficios. Pero hoy en día se da los beneficios primeramente. Noche de milagros. Ven a la iglesia porque este jueves vamos a estar sanando a los enfermos. Óigame usted. Mira, nada más ya se sienten Habacuc, Malaquías, Jeremías, estos hombres ya le dicen a Dios cuándo hacer milagros, ya le dicen a Dios cuándo hacer las cosas. Amados hermanos, cuando sabemos que Dios es un Dios soberano, que si quiere sanarnos, nos va a sanar, y si no quiere y nos quiere dejar con nuestra enfermedad, como a Pablo lo dejó, y en 3 veces le dijo: sáname de este aguijón, y Jehová le dijo, Jesús le dijo: bástate mi gracia. Si a Dios le place en su gracia que nosotros permanezcamos con una enfermedad, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué debe de hacer? Pero hoy la iglesia ha enseñado que Dios hace lo que nosotros queremos, cuando Dios sigue haciendo lo que Él quiere hacer. No sé si me siguen. Debemos admitir que estas cosas no son ciertas. Por supuesto que la satisfacción, la felicidad, la libertad son muy atrayentes, pero, amados santos, solamente se centralizan en cierta porción del evangelio. Pero debemos presentar entonces el evangelio sobre esta base. La respuesta es no. ¿Era este el acercamiento de Pablo a los creyentes de Roma? ¿Así llegó a predicarles Pablo? A ver, romanos, ustedes van a ser libres de las ataduras del pasado. Hoy levántense en fe y van a recibir los milagros del Padre, y los cielos le van a ser abiertos. ¿Así predicó Pablo? Por supuesto que no, amados santos de Dios. Están las personas satisfechas con su estilo de vida, pero no ven ninguna razón para hacerse cristianos algunas de estas personas. Si tú llegas a las personas y les dices: ¿quieres recibir a Jesús? Una persona que tiene un automóvil, que es doctor, que es licenciado en, no sé, ciencias políticas, que es jefe de su bufete de abogados, que tiene una buena esposa, que es moral, etcétera, etcétera. Si tú llegas a las personas y le dices a una persona así: ¿quieres recibir a Jesús? ¿Por qué? Porque Dios te puede dar un nuevo coche. La persona va a decir: bueno, yo ya tengo un coche. ¿Quieres aceptar a Jesús porque Él puede restaurar tu matrimonio? ¿Qué va a decir la persona? Bueno, pues yo tengo a mi esposa, ¿qué me va a restaurar? Mi esposa es una buena esposa, mi esposo es un buen esposo. ¿Quieres recibir a Jesús porque Él puede darte una mejor casa? ¿Él qué va a decir? Vivo en Interlomas, ¿qué mejor casa me puedes dar? Tengo una casa en Los Cabos, tengo otra en Cancún. ¿Qué necesito? La gente que tiene un buen estilo de vida y que conoce este buen estilo de vida no va a aceptar a Cristo por los beneficios. A esta gente no se le puede predicar tampoco de esta manera, amados santos de Dios, porque ellos ya conocen lo bueno de la vida, pero no entienden que por encima de lo bueno de la vida hay un problema mayor llamado pecado, y que este pecado nos destituye de la gloria de Dios. No sé si me estoy explicando. Por eso no podemos seguir predicando solamente lo bueno, porque muchas personas ya conocen lo bueno y los beneficios de tener una buena vida. Estas personas no van a aceptar este evangelio por esta razón. El cristianismo está bien, van a decir, para ti, si te hace feliz, pero a mí no me hace feliz. A mí me hace feliz echarme mis botellitas de Bucanas. A mí me hace feliz, ¿verdad?, echarme mi churro 2-3 veces a la semana. A mí me hace feliz hacer cierto tipo de cosas. Si a ti el cristianismo te hace feliz, adelante, pero a mí no. Pero yo me siento contento y feliz con la manera en la que estoy viviendo ahora. Ese es el pensamiento de la gente
que no conoce el verdadero evangelio. ¿Me explico? Me dicen amén. Ellos no ven una necesidad, ni ven a Cristo como una necesidad. Solamente aquel que está necesitado ve a Cristo como una necesidad en cierta manera, pero no entiende el problema del pecado en la vida de la persona. No entiende los separados que estamos de Dios. No entiende la necesidad tan grande que hay de volver a este Dios. Una ilustración muy breve, muy raquítica para explicar esto. Por ejemplo, tú eres una persona muy sana. No tienes ninguna enfermedad, no tienes ni triglicéridos altos, ni colesterol alto, ni azúcar alta. Bueno, eres un gran atleta, ¿verdad? Tienes cuadritos en la panza y toda la cosa. Ok, te marca tu doctor y te dice: a ver, Juan Pérez, esta semana no tenemos nada que hacer en el hospital, ¿crees? Y va a decir: ¿a poco, doctor? Sí, y pues se nos ocurrió que queremos operarte. ¿Te dejas? Sé que estás sano, pero si quieres te opero y te arreglo algunas cositas. Tú vas a decir: ¿pero qué me vas a arreglar? Estoy sano, estoy bien, no necesito nada. Si lo haces va a ser nada más porque quieres, ¿verdad? Pero no porque lo necesites. Pero a diferencia de aquel que tiene cáncer terminal, a diferencia de aquel que tiene leucemia, a diferencia de aquel que tiene hígado graso, etcétera, etcétera, no va a estar esperando la llamada del doctor a ver si tiene tiempo o no. ¿Qué va a hacer esta persona? Va a correr a buscar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad que se convierte en esta necesidad. Amados santos de Dios, el ser humano, aunque tenga todas las cosas, tiene una necesidad, y esta necesidad no es material, no es física, no es de salud, es una necesidad de no pasar una eternidad bajo el juicio y la ira de Dios. Es una necesidad de reconciliarse nuevamente a Dios, de este cáncer que es el pecado, y de que necesitamos ser sanados por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí vamos entendiendo entonces? La gente tiene que ver cuán necesitada está. Cuando tú predicas, ¿le dices a la gente lo que ella puede recibir, o le dices lo necesitada que está de conocer a Dios? La gente tiene que ver cuánto necesitan la salvación por encima de cualquier otra cosa. La gente tiene que reconocer cuánto necesitan reconciliarse con Dios, aunque nunca tenga un coche, aunque nunca tenga una casa, aunque nunca tenga, ¿verdad?, el departamento de sus sueños, amados santos de Dios. Por eso, después de leer los primeros 3 capítulos de Romanos, vamos a darnos cuenta que primeramente, en los primeros capítulos, amados santos de Dios, Pablo establece el pecado. En el segundo establece la ira, amados santos de Dios, pero vamos a ir viendo cómo poco a poco se desmenuza la necesidad real del ser humano. El problema del ser humano es de que estamos tan acostumbrados a esta vida, a los placeres de esta vida, a las necesidades de esta vida, que olvidamos que estamos de paso, que olvidamos que esta vida no lo es todo. Se nos olvida, amados santos de Dios, como les decía al comienzo, que invertir 1 hora al mes, 1 hora al mes en la oración, cuando todos nosotros invertimos toda la vida en hacer más dinero, invertimos toda la vida en vernos mejor físicamente, invertimos toda la vida en cualquier otra cosa, pero hemos dejado de lado los beneficios espirituales, que son los que verdaderamente importan, porque son los que van a trascender a nuestra eternidad. ¿Sí me estoy explicando? Me dicen amén. El cristiano ha sido tan engañado en las iglesias que se le ha puesto más énfasis al hoy, al campeón que hay en ti, al ser mejor, al busca un mejor puesto, porque Cristo vino para darte libertad y para levantarte, porque tú no eres cola, eres cabeza, y etcétera, etcétera. ¿Cuántos conocen ese evangelio? Nosotros no lo sabemos al derecho y al revés, porque estuvimos ahí muchos años, pero esas no son las necesidades verdaderas en la vida del creyente. El creyente necesita ser salvado de la ira de Dios. Otro pensamiento más: si la gente viene a Cristo por causa de los beneficios personales, va a estar viniendo por las razones equivocadas. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Jesús no vino para darte un mejor coche.
Jesús no murió en la cruz para hacerte más próspero. Jesús no murió en la cruz para darte un mejor trabajo. Jesús no murió en la cruz para hacerte más guapo, más guapa. Jesús murió en la cruz por tus pecados, porque éramos viles, descarriados, que estábamos fuera de la gloria de Dios y de esta gracia, pero Él en su amor nos la ofrece como regalo. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Él no quiere hacernos ricos, Él quiere salvarnos. Él no quiere que tengas una mejor casa, Él quiere que tú seas salvo. Amados hermanos, este es el verdadero evangelio. Estas cosas son síntomas superficiales de un problema mucho más serio y fundamental: el pecado. Y Romanos es amplio en explicar el pecado, como vamos a estar estudiando en los demás versículos. Versículo 18, rápidamente vamos a leerlo, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, di conmigo, detienen con injusticia la verdad. La palabra detienen significa suprimen, impiden, suprimen o impiden y debo de hacer mucho énfasis en que tenemos que notar, amados santos de Dios, que esta gente de la que hablaba Pablo no desconocía el evangelio y no desconocía a Jehová o a Dios, sino que ellos conocían de alguna manera, como vamos a ver, a este Dios, pero ellos conociendo seguían impidiendo que el evangelio llegara a sus vidas a hacerse una verdad. Romanos 19 dice, ya vamos avanzando, gracias a Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Aprendimos entonces en el versículo 18, en las demás sesiones que tuvimos, que esta gente no ignoraba la verdad. Ellos tenían la verdad, pero la suprimieron. Pablo explica ahora con cuidado a esta gente cómo esta gente poseía la verdad concerniente a Dios. En Romanos 1:19 ahora leemos que Dios mismo se reveló a ellos. Dios mismo se reveló a ellos, amados santos de Dios. Él mismo se manifestó a ellos. Versículo 20, vamos a ver estas verdades. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, di conmigo, claramente, visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas. ¿Cómo conocemos las cosas eternas de Dios? A través de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo conocemos lo eterno de Dios? Sin la Biblia, porque ahorita lo conocemos por la Biblia, pero sin la Biblia, ¿cómo conocemos las cosas eternas de Dios? Por las cosas, de modo que no tenemos excusa. Vamos a tratar de explicar todo esto. Los hombres tienen conocimiento de Dios. Dios mismo se los dio a conocer. Lo leímos en el versículo 19. ¿Cómo ha hecho Dios esto? Es la pregunta. Si ya dice Dios que se reveló, ¿cómo se reveló? Se reveló. Aquí usa una palabra que dice de Él. Esto es igual a Dios, ¿verdad que sí? Ahora, los hombres ven claramente las cosas invisibles de Dios, porque Dios no se manifiesta en la misma forma en la que nosotros nos manifestamos o vivimos. El Dios invisible quiere que los hombres lo vean. ¿Cómo? A través de las cosas hechas. Di conmigo, hechas una vez más. O a través o por medio de las cosas hechas. ¿Cuáles son las cosas hechas? Ustedes recuerdan en el principio, en el Génesis, cómo empezó todo. ¿Qué comenzó a crear? Los cielos, la tierra, ¿verdad? Los mares, los dividió de la tierra, etcétera, etcétera. Creó lo que hoy vemos, de lo que no existía a lo que hoy existe. Tenemos un sinfín de cosas hechas en las cuales este Dios increíblemente sabio y poderoso se manifestó y se reveló, amados santos de Dios. Y todas estas cosas hechas señalan hacia un creador invisible. Di conmigo, señalan hacia un creador. Esta premisa que les estoy dando es una de las premisas más peleadas por el ateísmo
y más peleadas por el agnosticismo, porque el ateísmo o la ciencia siempre ha enseñado que nosotros venimos de la nada y que fuimos creados de la nada para que hoy seamos algo, que de la nada somos algo y que de una pequeña explosión el universo se ha expandido hasta el momento en el que hoy conocemos las cosas como las conocemos. La Biblia dice, amados santos de Dios, que Dios creó las cosas y a través de estas cosas podemos conocerle. Entonces esto apunta a un creador. Di conmigo una vez más, un creador. Tú conocías que Dios es creador, sabemos que Dios es creador, pero no entendíamos que Él se revelaba a través de la creación. El diseño en la naturaleza entonces señala a un diseñador. ¿Sí me siguen? Las cosas que fueron hechas señalan a un ¿qué? A un hacedor. Las cosas que fueron diseñadas señalan a un diseñador. Tú estás sentado en una silla ahorita que fue diseñada primeramente por un diseñador, por un, ¿cómo se llama estos? Arquitecto, otro nombre que como es Joan, es ingeniero. Ingenieros, arquitectos diseñaron esa silla. ¿Para qué? Para que cuando tú te recargaras tu peso no te llevara hacia atrás y no te cayeras, para que cuando tú te sentaras estuviera a cierta altura tus rodillas, etcétera, etcétera. Y después vinieron las fábricas a hacer las cosas hechas. Entonces, amados santos de Dios, de igual manera este universo perfecto en el cual nosotros vivimos tuvo que ser diseñado de una increíble manera para que hoy funcione de la manera en la que funciona. Un planeta que está inclinado a 23 grados sobre su eje, que nunca cambia su eje y que si su eje llega a cambiar algunos milímetros, todo el clima de la Tierra se vería afectado, que gira sobre de su eje para poder darnos el día y la noche, que rota en una manera elíptica alrededor del Sol para darnos las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, etcétera, etcétera, que a su vez el universo gira, ¿verdad?, sobre el universo, etcétera, etcétera, los campos de gravitación y todo lo que en el universo subsiste. Si tú ves una computadora que ni siquiera se asemeja en lo más mínimo al universo tan increíblemente vasto, y vemos que esa computadora fue diseñada por alguien, pero ¿quién de nosotros podía concluir que nos encontramos una computadora tirada en las arenas del mar y que digamos, mira, las arenas del mar crearon la computadora? ¿Nos atreveríamos a decir eso en una mente racional, en una mente lógica? Y yo he retado en más de una ocasión a los ateos, a los agnósticos, el que me puedan explicar esto, que tú te encuentres una memoria USB en las arenas y digas, mira, en esta memoria hay un software y en este software hay un diseño de que este software se pueda utilizar. Software para video, ¿para qué sirve? Para video. Software de fotografía, ¿para qué sirve? Para fotografía. Yo no puedo utilizar un software de cocina para fotografía porque es un diseño completamente ¿qué? Y vemos increíblemente cómo desde el principio en el Génesis dice, amados santos de Dios, y se establecen las bases de la genética. Antes de que Gregorio Mendel comenzara a hacer pruebas con chícharos, en el Génesis ya se establecía que cada fruto diera semilla conforme la semilla del fruto. Que den fruto conforme el fruto y semilla conforme la semilla. Amados santos de Dios, encontramos entonces en la Biblia los anales más antiguos de genética y de medicina, amados hermanos, que Dios nos reveló, que Dios nos manifestó, amados hermanos. Es increíble cómo el plátano, cuando tú te lo comes, contribuye a tu cuerpo específicamente una cantidad increíble de potasio, al igual que el jitomate. Como la vitamina C de la naranja, del kiwi, de la lima, del limón, contribuye a tu cuerpo para que evites las gripas, las fiebres, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que de la nada va a surgir algo así tan increíblemente coordinado? Que cuando tú te tomas tu Coca-Cola, que fue diseñada ¿por quién? Por nosotros. Te tomas tu Coca-Cola y no te beneficia nada, al contrario, dice que desgasta los huesos, te descalcifica tanta cantidad de azúcar, que el rojo 40 que contienen estas bebidas es lo más cancerígeno que hay, amados santos de Dios.
Entonces el hombre diseña algo, entre comillas, que perjudica al mismo hombre, pero vemos como de la nada un plátano me da a mí lo que yo necesito, una naranja me da a mí lo que yo necesito, una proteína me da a mí lo que yo necesito, amados santos de Dios. Es ilógico que una persona concluya que la nada creó algo, porque la nada no puede crear nada. Cuando a mí me dicen es mejor algo que nada, me dijo una vez un agnóstico, yo creo que hubiera sido mejor que Dios no creara nada, hermano, me dijo. Los agnósticos son personas que sí creen en Dios, pero no saben quién es Dios. Ese es el agnosticismo. Me dice, sí, hermanito, mira, yo creo que Dios mejor no hubiera creado nada. Y yo le dije, mira, no puedes comparar la nada con nada, porque la nada es nada. No puedes compararlo, de ahí empezamos mal. Tú tienes que comparar algo con algo para que pueda haber una comparación. Ahora que vemos el algo, que vemos los diseños de los cielos, que vemos la forma en la que las estaciones se desempeñan, etcétera, etcétera, tenemos que concluir que hay un diseñador increíblemente perfecto y sabio detrás de todas las cosas que existen visibles. Una vez estábamos platicando acerca de esto, ¿verdad? Le decía esto a unos jóvenes, oye, pero ¿por qué si es una verdad, la teoría del Big Bang se sigue llamando teoría? ¿Por qué si es una verdad, la teoría de la evolución se sigue llamando evolución? Teoría, perdón. Si es una teoría es porque no se ha establecido con verdades. Entonces, ¿por qué se siguen enseñando en las escuelas teorías? Cuando vemos en la Biblia verdades absolutas. ¿De dónde fue formado el hombre según la Biblia? Aquí los teólogos que nos visitan, del polvo de la tierra. Cualquier persona que no tiene ni siquiera conocimiento de la biología dirá, ja, 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 qué cuentos tan más absurdos. Pero aquel que tiene cierto conocimiento de biología sabrá, y de genética sabrá, que el cuerpo humano tiene los 23 elementos químicos y gases y minerales que tiene la tierra, que tú pisas cada vez que sales allá afuera. La Biblia no se equivoca, amados santos de Dios. Vemos en la Biblia cómo Jehová le dice al pueblo judío cuando va caminando, lávense las manos en corrientes de agua. ¿Y qué tiene esto de impresionante, Isaí? Ay, Dios mío. Tan increíblemente como que si tú guardas agua en un pocillo durante un año, ve y lávate en ese pocillo. Ya todo verde, ya todo lleno de moho. ¿Y qué va a pasar si metes la mano ahí? O donde los charcos donde todos los perros beben y hacen sus necesidades, te vas a enfermar. Qué increíble que Jehová les haya dicho, lávense las manos en corrientes de agua. ¿Por qué? Porque donde hay corriente de agua, el agua siempre permanece, ¿qué? No había medicina, pero Dios establecía las bases médicas para que el pueblo judío no se enfermara en la travesía. ¿Se dan cuenta? Cuando empezamos a indagar en este libro, cómo nos vemos que verdaderamente Dios se ha revelado a nosotros a través de las cosas visibles. ¿Por qué en el pueblo judío Dios le dijo que enterraran sus heces fecales? ¿Sabían eso? Jehová le dijo al pueblo judío, entierren lo que hacen. Aquí en México le dicen popó, no sé cómo les digan en su país. Entierren su popó, entierren sus heces fecales. ¿Por qué? ¿Para que no se vea feo ahí? No, porque sabemos cuánto contamina una heces fecal, que cuando tú vas a la calle y comes, todas esas partículas de polvo llegan a tu comida y por eso tienes bichitos en la panza y por eso te dio desinteria y por eso te dio parasitosis. ¿A causa de qué? De toda la porquería que hay a nuestro alrededor. La Biblia, una vez más, tenía razón. Nos damos cuenta, y así podríamos seguir indagando, amados santos de Dios. Lo primero que me trajo a mí a Cristo fue ver las verdades científicas, médicas de la palabra de Dios y cómo la Biblia no se equivoca, amados santos de Dios. Entonces las cosas hechas hablan de un hacedor, las cosas diseñadas hablan de un diseñador. Hay que notar dos cosas aquí que podemos aprender sobre Dios y de la creación. Número uno, su poder, di conmigo su poder. Y número dos, su deidad, di conmigo su deidad. Hay un monte en Estados Unidos llamado el monte Rushmore. ¿Han escuchado acerca de él? Que se encuentra en Dakota del Sur.
Y en este monte Rushmore encontramos las 4 cabezas esculpidas de 4 de los presidentes de Estados Unidos. Imagínate que yo, como mexicano que nunca he viajado, llegue al monte Rushmore alguna vez y que diga: ¡ah! ¡Qué increíble es la naturaleza! Mira cómo diseñó esos rostros. Alguien va a venir, una ciudad, y lo vasto que es el universo y lo increíblemente interconectado que es el universo, amados santos de Dios. Y ni siquiera nos vayamos al universo, la increíble cadena que hay en las neuronas del cerebro humano, amados santos de Dios. Podamos decir que la nada fue lo que lo creó, que de un momento a otro, ¡pum!, aparecieron los millones y millones de conexiones neuronales que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Cuando una silla tan pobre en diseño y tan pobre en lo que ella es, tuvo que tener un diseñador y un hacedor. ¿Sí me voy explicando? O si me siguen me dicen amén. Mirando simplemente el monte Rushmore, el Señor o yo podría aprender ciertas cosas de esto. Número 1 de lo que podría aprender es: estos hombres tienen que haber tenido inteligencia para poder planificar y diseñar estos rostros. Número 2, estos hombres tienen que haber tenido sabiduría para poder diseñar estos rostros. Estos hombres, número 3, tienen que haber tenido poder para poder tener y esculpir esos rostros. Y número 4, estos hombres tienen que haber tenido destreza para transformar la roca en rostros. ¿Verdad que sí? De la misma manera, mirando la creación de Dios, podemos aprender muchas cosas acerca del Creador. Vamos a ver rápidamente qué cosas podemos aprender acerca del Creador en la creación visible. Número 1, el sentido del orden de Dios. ¿Qué aprendo yo al ver los cielos? ¿Qué aprendo yo al ver las estrellas? ¿Qué aprendo yo a ver el planeta, etcétera, etcétera? Número 1, el sentido del orden de Dios. Él es un Dios de orden. Él es un Dios de leyes. Si yo camino por mi azotea y doy un paso fuera de la azotea, ¿qué va a pasar? Hay leyes. ¿Cómo se llama esta ley? ¿La ley de qué? La ley de la gravedad. Yo no puedo decir como el coyote, ¿verdad? De marca Acme de los Looney Tunes: voy a caminar y me quedo suspendido ahí en el aire. Doy un paso y me voy y me quiebro una pata o me muero. ¿Por qué? Porque hay leyes. Así como también hay leyes escriturales. La ley del pecado, la ley, etcétera, etcétera. Hay leyes inmutables e inalterables en la vida. Dios es un Dios de orden. Número 2, podemos ver la destreza de Dios. Hasta yo podría llamarle de alguna manera la destreza artística de Dios. Aquellos que sabemos un poco de lo que son las bellas artes, cómo podemos ver coloridas puestas de sol. ¿Cómo podemos ver lo impresionante que cuando un pavo abre su plumaje, los colores tan vivos que hay? Podemos ver paisajes tan preciosos como la primavera en Japón, cuando todo Japón se llena de unas flores rosas tan preciosas. Yo puedo decir que Dios tiene una destreza increíble al ver lo bello que Él ha diseñado. Número 3, el poder de Dios. Cuando vemos la fuerza de los truenos, la fuerza de los tornados, la fuerza de los huracanes, vemos el poder de Dios. Podemos ver también la bondad de Dios. ¿Por qué la bondad de Dios? Si no hay lluvia, no hay comida. Si no hay cosecha, no hay comida. ¿Y depende de qué? De la lluvia y del sol. Entonces vemos que la bondad de Dios. Número 5, la grandeza de Dios. 5. Número 1, el sentido del orden de Dios. Número 2, la destreza de Dios. Número 3, el poder de Dios. Número 4, la bondad de Dios. Número 5, la grandeza de Dios. ¿Por qué la grandeza? ¿Sabías tú que nuestra Vía Láctea, o sea la galaxia, contiene más de 300,000 millones de soles? Solamente en nuestra galaxia, que hay 1,001 millón de galaxias alrededor de esta galaxia. Es la grandeza de Dios, como la Biblia establece el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, donde es donde habita la inmensidad de Dios.
que cuando lo trata de resumir en palabras dice que sus pies tocan la tierra y que su mano sostiene los planetas, etcétera, etcétera. Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ver Salmo 8, Génesis 15, no lo busquen, solamente les digo algunos ejemplos. Jeremías 31, que habla, grande sería la sabiduría de Dios para diseñar todo el universo conocido. Podemos ver la creatividad de Dios, su ilimitada habilidad para crear, su ilimitada habilidad para diseñar una asombrosa variedad, y todo es original. Aquí no hay hecho en China. Dios hizo todas las cosas perfectas. Todo copo de nieve es un cristal hexagonal, pero cada uno es diferente. No hay dos iguales. Cada persona es diferente, cada una tiene un código genético diferente, las huellas de las manos, etcétera, etcétera. Dios es creativo, amados santos de Dios. La sabiduría de Dios podemos ver como punto número 8. Dios es omnisciente, ¿cuántos lo saben? Dios creó el mundo de la mejor manera. ¿Cuántos dicen amén? Él es sabio. ¿Por qué? Porque el sol no está ni más lejos ni más cerca. Cuando me dice una persona, mira, ya vamos a conquistar Marte, le digo, pues yo no creo que tú en tus vacaciones te quieres llevar a tu esposa a Marte. Yo creo que tú vas a querer llevártela a Cancún, a Boca del Río, a Zihuatanejo, etcétera, etcétera. Yo prefiero estar en la playita, con el solecito, comiéndome un coco y unos camarones, a estar allá con un casco, ¿verdad?, para poder respirar en Marte. ¿Por qué? Porque, amados santos de Dios, Dios nos dio un planeta perfecto, amados hermanos, precioso, que nosotros hemos descuidado y hemos hecho lo que queremos con él, es otra cosa, pero Dios en su sabiduría nos entregó las cosas perfectas. Número 9, podemos aprender el cuidado de Dios con lo que podemos ver alrededor. ¿Cuántos conocen Mateo 6, donde dice que Él alimenta las aves de los cielos? Donde dice que las plantas del campo no telan ni hilan, y aún así no se vistieron Salomón con tanto esplendor. Y termina diciendo, ¿tú por qué te preocupas si eres hijo de Dios? Si los pajaritos no se preocupan, si las plantas no se preocupan, tú que dices ser hijo de Dios, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Porque no tenemos fe. Ese es el problema del ser humano, ese es el problema del cristiano que se preocupa, no tiene fe en que Dios va a proveer, en que Dios nos va a dar, pero Él muestra a su alrededor cómo Él tiene cuidado de nosotros. Una décima cosa que podemos aprender de Dios es la fidelidad de Dios. Di conmigo, la fidelidad de Dios. Él es fiel. En Génesis 8, Jeremías 31, podemos ver que dice que Él puso la lumbrera de día y la lumbrera de noche. Dice que Él dio la lluvia. Dice que Él hizo, ¿verdad?, las estaciones del año, etcétera, etcétera. Y al día de hoy, amados santos de Dios, ¿eso ha variado? Él es fiel, amados hermanos. Él es fiel. Termina este pasaje que acabamos de leer, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, ahora que ya entendimos todo lo que hay a nuestro alrededor, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos en su corazón siguen diciendo, no hay Dios. Nosotros nos creamos a nosotros mismos. No hay nada más allá de lo que tú puedas conseguir. Tú vive la vida loca, ¿verdad? Y haz lo que tú quieras hacer, porque no hay nada más allá. Amados santos de Dios, aunque Él se ha manifestado, aunque Él se ha mostrado a través de las cosas hechas y no tenemos excusa, nosotros nos hemos hecho duros en nuestro corazón. Hoy, amados santos de Dios, más que nunca tenemos que entender, dice aquí que no le glorificaron. Fallaron en honrarle, ni le dieron gracias, fallaron en darle gracias, amados santos de Dios. Hoy al ver su fidelidad, hoy al ver su amor, hoy al ver todo lo que Él hace, creo que no hay más excusas para poderle dar gracias a Dios. Darle gracias a Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Cierras tus ojos y vamos a darle gracias a Dios.
adelante dice que se envanecieron, así puestos de pie. En vez de llenar su mente con los valiosos conocimientos de Dios, ellos se volvieron vanidosos, se entenebrecieron, ellos no tenían luz, porque rechazaron ¿qué? La luz, de modo que solo quedó la oscuridad en sus vidas, la oscuridad en sus corazones. Hasta la iglesia hoy en día, amados hermanos. Y esta noche yo les hago una pregunta a los que están aquí, a los que nos ven por internet. ¿Hay excusa? De alguna manera hay excusa para seguir creyendo solo en nosotros. Señor, no hay excusa. Tú te has revelado a nosotros. Tu palabra es consistente en enseñarnos y decirnos, Señor Jesús, lo grande que has sido para con nosotros. Señor, queremos seguir conociéndote, reconociéndote, Señor, como nuestro Dios. Pedimos que tengas misericordia de todas aquellas vidas que, volviéndose necias, su corazón se ha entenebrecido. Nosotros queremos agradecerte, Señor. Nosotros queremos alabarte. Nosotros queremos exaltarte. Nosotros queremos darte la gloria y la honra.